Llegó el verano a The Home Depot y lo llevamos hasta la puerta de tu casa con entrega el mismo día en miles de productos. Escoge entre una sopladora inalámbrica de 40 voltios Ryobi con más de 75 minutos de duración o una recortadora de 40 voltios Ryobi con 1 hora de duración, cualquiera a solo $159. Disfruta de más proyectos este verano con The Home Depot. Haces más, logras más. Ordena artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad y Paternidad al Habla. El podcast de Reuteri en el que encontrar algo de luz y calma para disfrutar de la bonita aventura de formar una familia. En el episodio de hoy, podéis disfrutar de una charla con Nerea Sarrión, pediatra y mamá, con maravillosos consejos para prevenir y sobrellevar los virus y las patologías respiratorias. Disfrutad de este ratito de relax y aprendizaje. Bueno, en primer lugar, un millón de gracias por venirte a nosotros, a Experto al Habla, el segundo experto de este año, de 2024. Y nada, deseando arrancar porque tenemos ahora mismo muchísimos frentes abiertos que tocar. Bueno, seguro que nos podrás contar ahora tú, ¿no? Pero bueno, estamos ahora un poco en el super pico de patología. Muchas de todo tipo, ¿no? Pero principalmente respiratoria. Sí. Así que tenemos al otro lado un montón de mamás y papás deseando escuchar tus consejos. Pero si quieres, preséntate, Vale. cuéntanos un poco de todo lo que tocas, cómo se hace tu vocación, el empezar a divulgar, ¿no? Que al final es algo que siempre me gusta preguntaros a todos porque ya de por sí, ¿no? El día a día, la formación y tal, es mucho como para Sí, abrir este otro... totalmente. Este otro frente, que es otro curro, al final es otro trabajo. Pues, no sabéis las horas que aquí detrás de las pantallas y la verdad es que sí, yo soy Nerea Sarrión, yo soy pediatra en Valencia y bueno, también asesora de lactancia, de experta en sueño, pues bueno, a raíz de mi maternidad, que soy mamá de 2 peques, de 3 añitos y medio la mayor y luego un bebé de 6 meses. Entonces, pues todo eso me ha hecho tener todavía más interés en estos campos de la pediatría o del día a día, que a muchas familias les preocupa y que, bueno, quizá no es tan médico como tal, pero bueno, al final tiene mucho que ver. Y bueno, desde el 2019 estoy aquí por las redes sociales, pues a raíz de ver las necesidades de las familias, de ver pues que muchas dudas se repetían, muchas preocupaciones eran muy comunes, me abrí la cuenta en la red social pues para de una vez llegar a más público, a más familias y ayudarles pues en el día a día con todas estas dudas que tenían y bueno, pues ya llevamos aquí muchísimo tiempo, entonces voy compaginando mi maternidad con mi actividad de pediatra. Luego también he escrito un libro, hace unos meses publico un libro que se llama Cuidar lo que más importa, que nada, aquí estoy yo embarazada con mi nena. Y bueno, en el trato también, pues todos estos temas que las familias ven en mi cuenta de lactancia, de sueño, de problemas de salud, todo esto lo trato también en mi libro, pues para que lo tengan las familias ahí a mano. Y bueno, pues imparto talleres y hago docencia tanto a padres y a profesionales sanitarios también en diferentes campos. Así que estoy un poco en todas partes, pero encantada, la verdad, es mucho trabajo, como decías. Al final mi día se resume en que pues trabajo aquí en muchos sitios, entonces por las noches se me hacen muy largas y hago muchas horas nocturnas. Hago muchas horas nocturnas también para poder llegar a todo, pero bueno, lo hago con mucho gusto. Así que bueno, aquí me tendréis tiempo. Sí, Estás en el sector público, sector privado, sí, o sea, que te puedes... sí, voy haciendo un poco todo. Ahora como terminé mi baja maternal recientemente, pues me cogí una excedencia, una temporada en el público para poder compaginar también mi trabajo privado y mi actividad aquí en redes con mi maternidad, porque al fin y al cabo pues estoy 24 horas del día con el bebé, que ahora es lo que necesita, pero bueno, voy sacando huequitos para estar por aquí también. Así que llegar a todo, así que hay que priorizar y estar sí. muy importante. Nada, ahora sí, hay que priorizar y saber decir que no a otras cosas, así que súper bien. Pues Y nada, encantada de estar aquí con vosotros, gracias por contar conmigo. nos hace muchísima ilusión y teníamos muchas ganitas, así que si quieres empezamos, si es posible, eso que es casi un imposible, ¿no? Pero hablando sobre prevención, que si hay algo en nuestro tejado, ¿no? Como más papás que podamos hacer en esa época, ¿no? Que al final es un boom pues, para intentar prevenir o estar preparados o que si llega, que nos pille de la mejor manera. Y luego, bueno, obviamente ya una vez nos llega porque bueno, que
hagamos mucho, ¿no? Es difícil librarse. ¿Cuál es la recomendación pues, para esos los cuidados más habituales, los necesarios, signos de alarma? Cuéntanos un poquito tú. Vale. Pues a ver, realmente tenemos que ser un poco conscientes de que estamos en una época complicada a nivel de virus, pues porque en el invierno los virus pues, circulan con mayor facilidad, estamos en espacios cerrados, el frío hace también que sea más fácil que entre a nuestro cuerpo los diferentes microorganismos, y todo esto pues hace que sobre todo en una población más susceptible, como son los pequeñitos, los menores de 3, 4 años, que están empezando a enfrentarse a estos virus, pues estén eso constantemente, pues cada semana, 2 semanas, pues estén con algún pico, con algunos episodios de fiebre, o que los mocos no se vayan hasta que llegue el verano, ¿vale? Hay que ser consciente. El sistema inmunológico, pues igual que el resto de órganos de nuestro cuerpo, pues también tiene que madurar. Entonces, a medida que se va exponiendo a las diferentes infecciones, pues irá siendo más capaz de solucionar esta infección con mayor prioridad, ¿vale? Por decirlo así. Pero claro, al principio pues tiene que estar entrenando, por decirlo de este modo, y eso hace pues que el primer año de escuela infantil pues sea constantemente con infecciones, luego poco a poco veamos que mejore, y luego ya pues con los 3-4 años ya es algo más casual, más esporádico en la mayoría de niños. Entonces, bueno, tenemos que partir de que es algo que vamos a vivir con nuestros peques ya desde los primeros años de escolarización, y si son hermanos pequeños, pues tener en cuenta que los virus entran a casa ya desde que nacen. Entonces, pues bueno, tener sobre todo las medidas de precaución que hemos escuchado y que hemos oído una y otra vez a raíz de la pandemia que hemos vivido recientemente, aunque parece que fue hace mucho, pero que todavía, no hace más de hace 3 añitos ya, 3-4 años de eso. Y bueno, pues sobre todo mucha higiene de manos, lo importante, la higiene de manos, la higiene de objetos que puedan ser de uso común. Por ejemplo, en las escuelas infantiles, pues si un niño se lleva un chupete a la boca y luego va otro y se lo lleva a la boca, pues todo esto favorece que el virus campe a sus anchas sin ningún problema. Pues bueno, los hábitos de vida saludable, una alimentación variada, equilibrada, un sueño adecuado, una actividad física regular, sobre todo pues que sean niños activos, en niños más mayores, pues la actividad física es unos hábitos buenos de vida. Todo esto favorece a protegernos frente a las infecciones. El calendario de vacunas, desde luego, para eso lo tenemos. Podemos prevenir enfermedades y prevenir complicaciones gracias a las vacunas. Pues ahora en esta temporada, por ejemplo, tenemos la vacunación antigripal. Ahí en esta época es muy típica el virus de la gripe, que gracias a las vacunas pues podemos conseguir que haya menos gripe, y si hay gripe pues que sea de menor gravedad, porque los niños son los que contagian, los que sufren la gripe con mayor frecuencia, y luego ya los ancianos, pero el pico está en los niños pequeños, y luego también que tienen riesgo de complicaciones. Las complicaciones no solamente en niños con factores de riesgo como asma o bronquitis de repetición, sino también en niños sanos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto en cuanto a la vacunación. Y luego también este último año también se ha escuchado, bueno, las familias que tienen bebés pequeñitos lo sabrán, la vacuna frente al virus respiratorio sincitial, que es un virus que provoca el 60% de bronquiolitis. Ahora hablaremos un poco de las diferentes enfermedades que podemos encontrar, pero bueno, esta vacuna, entre noviembre, diciembre, enero, los hospitales estaban llenos de niños muy pequeñitos, de días y de semanas, ingresados súper malitos por una dificultad respiratoria por este virus que inflama los bronquiolos, que es la vía más final del árbol respiratorio, y tenían dificultad para respirar y se ponían muy malitos. Y gracias a esta inmunización que se ha incluido este año en nuestro calendario de vacunas, que ya desde el nacimiento se administra, a los que están naciendo ahora se están administrando, pues vamos, los resultados es un alivio tanto para los profesionales como para las familias, desde luego, porque la carga de asistencia y la gravedad de estos episodios es muy importante. Además que es algo que suele dejar ahí bastante secuelas. Yo lo contaba, creo que alguna vez, soy mamá de gemelas, las dos pasaron bronquiolitis, bueno, ingresadas y más, y desde las
terribles. Así que cuando escuché la noticia dije, jo, qué bien, ojalá, ¿no? Haber podido subirme a Y ese la verdad, tipo de- claro, parece una bronquiolitis tan pequeñito predispone a tener episodios de bronquitis más adelante, también durante la infancia. Y que es que no, pues quien ha vivido esto, pues sabe que al final el sufrimiento que es en el día a día, pues a tener a tu pequeño en casa con dificultad para respirar, con el tratamiento con los broncodilatadores, con los corticoides, ingresos, es duro, es duro. Entonces, bueno, pues si podemos evitarlo, pues adelante, desde luego. Yo os animo. Sí. Y luego para prevenir, pues eso, pañuelos desechables, uso de pañuelos desechables, la lactancia materna, desde luego, también se ha visto que favorece la prevención de las infecciones por el paso de anticuerpos de la mamá a través de la leche materna. Y luego, pues tener en cuenta pues, que hay algunas enfermedades que se pueden contagiar durante determinado periodo. Entonces, si te diagnostican, por ejemplo, una escarlatina o tal infección, pues no debes ir al cole hasta que te hayan tratado adecuadamente y que lleves el antibiótico unas horas. O si el niño está con fiebre y no se encuentra bien, pues lo adecuado es mantenerlo en casa hasta que por lo menos esté 24 horas sin fiebre. Mira, justo ahora que sacas el tema, Nerea, más o menos cuáles son los plazos, porque hay muchas veces que dudamos, ¿no? De si ya no tiene fiebre pero todavía tiene mocos, le llevo, si para que las familias se enteren un poco, Sí, ¿no? sobre todo. Tiempo prudencial. Sí. Y pues hay algunas enfermedades pues, que sí que lo tienen más establecido, pero en general la mayoría de infecciones respiratorias es ver el estado general del niño. Es decir, cuando ves al niño y tiene fiebre, pues no debe ir al cole, o si no se encuentra bien, no debe ir al cole. Primero por él y luego también porque en este periodo es cuando no se contagia. Sí que es cierto que los periodos de no ir al cole son un poco relativos porque hay enfermedades que se contagian incluso antes de empezar los síntomas. Entonces, quizá pues, por ejemplo mano pie-boca, la enfermedad mano pie-boca, que es un virus que provoca lesiones en los dedos, en las manos, en los pies y luego alrededor de la boca. Entonces, este virus se contagia lo máximo es antes de empezar la infección. Entonces, claro, realmente tenemos que tener en cuenta pues, que estos periodos de incubación principalmente se basan en cómo nos vemos al niño. Si tiene dificultad respiratoria, si no se encuentra bien, si está con vómitos, si está haciendo diarreas cada 2 por 3, se requiere una medicación que hay que estar constantemente vigilando por ejemplo, si está con una bronquitis y requiere medicación cada 3, 4 horas, 5 horas, pues no es adecuado. Pero bueno, en general, si el niño se encuentra bien, a grandes rasgos, la mayoría de virus no es contraindicación de ir al cole, porque lo que decía es que al final el primer año de escolarización pueden coger entre 12, 15 episodios de infecciones respiratorias durante ese primer año de escolarización, que sigue o más. Y que si vemos que entre que cada episodio dura 10-15 días y nada, es que no hay tregua. Entonces, si esperamos a que se vayan los mocos, no van a ir nunca, porque van a estar con mocos hasta verano y en verano ya veremos también. Entonces, pues bueno, pues eso, tener en cuenta que ver el estado general y si te diagnostican alguna enfermedad y te indican que no vayas hasta que lleve 24 horas de antibiótico en el caso de que sea necesario, pues una amigdalitis, por ejemplo, pues respetarlo, desde luego. Y luego, bueno, pues lo que decía antes, que en infecciones respiratorias tenemos varios tipos. Y en función de la zona, la vía respiratoria en la que afecten, pues tendrán diferentes nombres y diferentes manejos también. Lo más habitual son los catarros, las infecciones respiratorias de vías superiores, que son moco, tos, pueden tener fiebre un par de días. Y normalmente esto se resuelve, pues eso, cuando son 2-3 días de estar un poquito con más fiebre, más malestar y luego mejoran, aunque la tos y los mocos puede durar varias semanas, ¿vale? Es normal, pues eso, que duren incluso 10-15 días, luego que pasa es que luego cogen otro virus y lo añaden más. Entonces, Lo han oído y sí. Es que es eso, se van encadenando. Pero bueno, es lo más frecuente este tipo de infecciones, que están con moquetes, con la tos, días que están con más cargados y luego mejoran, ¿vale? Que al final estos son infecciones víricas, más de 200 virus pueden provocar estos cuadros, entonces que hay muchísimos. Y bueno, pues no hay tratamiento curativo para estos episodios. Lo que queremos con el tratamiento es aliviar los síntomas. Si tienen fiebre, le daremos el antitérmico. Si no se encuentran bien, si está
están con malestar, si tienen dificultad para respirar porque les molesta la mucosidad que tiene en la nariz, le limpiaremos los mocos con los lavaditos con suero fisiológico o con el suero que nos haya indicado en la consulta. Y luego que tenemos que vigilar, pues sobre todo pues de la fiebre, que veamos que pasan 2-3 días y empieza a mejorar, ¿vale? Que no hay fiebre a peor a partir de los 2-3 días primeros. Luego pues que hay dificultad respiratoria. Cuando vemos que un niño que empieza con un catarro, empieza con dificultad respiratoria, hay que consultar. ¿Cómo lo notamos? Pues porque vemos que respiran más acelerados, respiran más rápido, se le marcan las costillitas al observar, es que levantamos la camiseta y observamos cómo respiran, se le marcan las costillitas, ¿vale? Cuando vemos la zona que tenemos aquí arriba, encima del esternón, se hunde, ¿vale? Todo esto es dificultad respiratoria porque los niños están haciendo un sobreesfuerzo para lograr ventilar adecuadamente sus pulmones. Entonces, todo esto nos debe hacer consultar. ¿Por qué puede ser? Porque en los niños pequeñitos podemos encontrar una bronquiolitis, ¿vale? Que es lo que habíamos dicho de la vacuna. La bronquiolitis es el primer episodio de dificultad respiratoria en un niño lactante, normalmente pues eso, en los niños pequeñitos, pero por definición sería ese primer episodio por debajo del año, 2 años. Entonces, el árbol respiratorio, nosotros tenemos la tráquea, los bronquios y los bronquiolos están al final, ¿vale? Es donde se produce ya el intercambio del oxígeno ahí al final. Entonces, esta inflamación hace que los niños no sean capaces de respirar adecuadamente. Entonces, por eso los bebés, el año pasado que no teníamos la vacuna, yo tuve bebés en mi consulta que con 1 semana de vida estaban con estos episodios. Entonces, claro, son bebés pues, que tienen dificultad para respirar, no comen y que pueden requerir incluso ayuda externa para lograr ventilar adecuadamente. Requieren pues, ponerse máquinas de oxígeno o máquinas que le ayuden a ventilar correctamente. Entonces, esto sería la bronquiolitis. ¿Qué pasa con la bronquiolitis? Que no tenemos un tratamiento que la cure o que alivie sus síntomas de dificultad respiratoria como tal. Cuando hablamos ya de los siguientes episodios, ya son las bronquitis, ¿vale? Los siguientes episodios a este primero ya pasarían a llamarse bronquitis o broncoespasmos, que ya no sucede en este final del árbol respiratorio, sino que en los bronquios. Y esto hace que la medicación inhalada, el broncodilatador, sí que sea muy efectivo. Entonces, imaginad que tenemos aquí un bronquio, pasa el aire normal, ¿vale? Pasa el aire. Si tenemos un virus que afecta a esta zona de la vía respiratoria, se inflama, produce moco, entonces el aire que necesitamos para respirar tiene que pasar por aquí. Entonces, todo eso hace que haya un sobreesfuerzo para lograrlo. En los niños pues, que tienen bronquitis tenemos tratamiento broncodilatador, que lo que hace es abrir los bronquios. Le damos la medicación inhalada, que es el salbutamol, habitual, seguramente las papás y las mamás lo conocerán, que lo que hace es dilatar estos bronquios para permitir que entre mejor el aire. ¿Vale? Luego pasa el efecto, pues igual se vuelve a obstruir los bronquios de nuevo. Entonces requerirán de nuevo la medicación en función un poco de la gravedad de cada episodio. Pero bueno, que quede constancia de que al final es tratamiento sintomático para aliviar los síntomas. Los antibióticos están indicados pues, cuando hay una complicación con una sobreinfección, cuando hay una neumonía, que vemos que este moco se ha infectado y que se ha infectado, entonces hay que tratarlo, o vemos que ha hecho una otitis porque el moco se ha infectado, entonces hay que tratarlo con antibiótico, pero los antibióticos para los catarros, para las bronquitis, para las bronquiolitis no son efectivos, ¿vale? Ni se recomienda tampoco dar tratamientos porque los virus no se curan con antibióticos. Y luego también respecto a los jarabes también para los catarros, mucolíticos, descongestivos, antitusivos, pues tampoco tienen evidencia de que funcionen en los niños pequeñitos y además hay riesgo de que tengan efectos secundarios, ¿vale? Entonces tampoco se aconsejan en los niños pequeños, sobre todo principalmente en los menores de 2-3 años, los jarabes para los mocos, para las toses, no están aconsejados. Quería preguntarte, porque hay mucha controversia, ¿no? Porque antes era algo muy recurrente, ¿no? Que a mí había todo el mundo tal enseguida era muy recurrente y ahora es algo que no es recomendable, ¿no? Entonces, las generaciones anteriores es de, ¿pero cómo le dais un mucolítico al niño? Tal, y es de, no, que es que ya no es bueno, ¿no? Entonces, ya. Pues la ciencia avanza, los estudios avanzan y se ha visto pues, que de hecho hay intoxicaciones y efectos graves por el uso de estos medicamentos.
y que barajando beneficio y riesgo, el riesgo es mucho superior a los beneficios. Entonces, pues bueno, tenemos que conocer la evolución natural de los procesos infecciosos, saber que debemos aliviar los síntomas, pero es que por mucho que demos jarabe no va a mejorar este cuadro. Además, podemos encontrarnos con somnolencia, con efectos importantes a nivel, pues efectos secundarios importantes, incluso graves en estos niños. Entonces, tenemos que tener mucha precaución con este uso de estos medicamentos y bueno, sobre todo, no darlos sin prescripción y tener en cuenta que la prescripción a veces también es dudosa. Por eso las recomendaciones actualmente es de no utilizarlos. Otra cosa es que sea un niño mayor, con una tos seca, una tos, porque al final lo que tenemos que tener en cuenta que la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo para limpiar la vía aérea. ¿Por qué tosemos los niños con catarro? Porque tienen moco en la vía respiratoria, entonces tosemos y lo que hacemos es expulsar y movilizar el moco. Lo mismo que ocurre con un atragantamiento. ¿Por qué el principal mecanismo para solucionar un atragantamiento es la tos? Por ese mismo motivo, porque la tos lo que hace es tose y este cuerpo extraño sale de la vía respiratoria. Entonces no nos interesa parar la tos. La tos es muy molesta, es puñetera, es horrible. No se puede dormir con tos y son noches que pasamos en vela, pero si frenamos en la tos, el moco no se mueve. Entonces hay más riesgo de que se complique el proceso. ¿Vale? Pues recomendable, ¿no? También empezar ya, que antes tampoco se escuchaba, tener ayuda de fisio y demás, que ayuda a movilizar. Todo, exacto, ¿verdad? Sí. Sí, pues las terapias de fisioterapia, la terapia de fisiorrespiratoria, pues pueden ayudar a movilizar a estos peques pues, que tienen dificultad para movilizar esta mucosidad también. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre todo dar un poquito de calma y de paciencia a las familias en estos primeros años de infecciones respiratorias, pues porque es algo muy frecuente, pero tenéis que tener en cuenta pues, que pueden durar tiempo. Hay que saber vigilar los síntomas de alarma, lo que he comentado. Fiebre alta persistente, que veamos que tienen dificultad respiratoria. Por ejemplo, ahora mismo se está escuchando mucho sobre una enfermedad que es la tosferina, que el otro día hice una publicación. La tosferina es una bacteria que provoca una tos en accesos. Una tos en accesos, ¿qué significa? Que tosen muchas veces seguidas. Tosen muchas veces seguidas y al coger el aire hacen como un gallo respiratorio que se llama, ¿vale? Pues sobre todo esta enfermedad es grave, puede ser grave en niños pequeñitos, menores de 2 meses, porque no tienen la vacuna, que es una vacuna que se pone de manera financiada ya en el embarazo a la mujer gestante y también, exacto, en el tercer trimestre se pone la mamá gestante para que el paso de anticuerpos a través de la placenta proteja al bebé hasta que se vacuna a los 2 meses. Entonces, claro, el bebé se empieza a vacunar a los 2 meses, pero estos 2 primeros meses en los que no reciben la vacuna, pues bueno, puede ser más grave esta enfermedad. Entonces, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta porque si los bebés, las familias ven a su bebé que tiene 1, 2, 3, 4 meses, que es pequeñito, vemos que tiene una tos que hace como accesos que se llaman, que tose 5 o 10 veces seguidas en muy poquito tiempo, que además cuando coge el aire hace un sonido así más agudo, que cambia de coloración, ¿vale? Que se pone azulito, se pone moradito la piel. Todo esto debemos consultar también, ¿vale? Porque esta es una bacteria que se trata con antibiótico. Al ser una infección respiratoria provocada por una bacteria, se trata con antibiótico. Pues bueno, debemos tener estos síntomas de alarma un poco en mente, sobre todo en los niños más pequeñitos, para la duda consultar, desde luego. Pero bueno, como he comentado, pues estas enfermedades con las vacunas, gracias a ellas, pues la incidencia. Pero sí que es cierto pues, que esta bacteria cursa brotes, entonces ahora parece que se ha detectado cierto aumento de casos, ¿vale? En nuestro país, que tampoco es para alarmar, desde luego, pero bueno, para que las familias lo conozcan y sepan que tienen que consultar si detectan esta sintomatología. Para el canal también de brotes también se está escuchando muchísimo últimamente pues casos de traqueitis, laringotraqueitis que produce el típico grupo de tosferina, que yo la verdad que pasó me asusté muchísimo y era algo que por lo menos antes no era tan habitual y ahora se están dando muchísimos casos y puede ser también un poquito porque bueno, sobre todo también ver sí, pues es otro tipo de infección respiratoria, ¿vale? Lo que decía, según la zona de la vía respiratoria que nos encontremos, catarro arriba, la bronquitis, bronquios y bronquiolitis cuando es ya la parte final,
Pero cuando afecta a la laringe, la laringitis, que es lo del club que comentas, en la laringe es donde están las cuerdas vocales, donde producimos el sonido para hablar. Entonces, si esa zona se inflama, nos dan, son peques que pueden empezar con, a veces, de repente, durante la noche, típicamente empiezan con una tos de perro, una tos muy metálica, como si fuera una foca tosiendo, empiezan a toser así, súper, es una tos muy llamativa. Sí, y a veces puede ser precedido de un catarrillo, pero a veces es de repente, entonces preocupa mucho, desde luego, porque de repente estás por la noche durmiendo y escuchas a tu hijo con esa tos así tan metálica. Están afónicos porque al estar inflamada la zona de las cuerdas vocales pierden pues eso, el tono habitual de la voz, están afónicos, pueden tener fiebre. ¿Qué ocurre? Pues que si esta inflamación empieza a dificultar la respiración, pues hacen también este sonido así a la hora de coger el aire. Sí, es muy habitual es muy habitual ese tipo de procesos, sobre todo pues en otoño, se ven muchos, en invierno. Lo que hay que hacer, el tratamiento es, en cuanto los papás noten esto, que respiren aire fresquito. Salir a la calle, por ejemplo, alivia mucho. O sea, abrir ventanas, abrigar al nene bien para que no tenga frío, pero que respire este aire del ambiente. De la nevera también. Este aire lo que hace pues, es desinflamar las cuerdas vocales y luego dar algún antiinflamatorio también es aconsejable. El ibuprofeno es el más habitual que utilizamos en pediatría. Luego, si no mejorase, hay que consultar porque a veces es necesario dar corticoides para desinflamar con mayor intensidad esta dificultad, o en algunos casos ya más de mayor gravedad, pues aplicar alguna mascarilla. ¿Vale? Alguna mascarilla para desinflamar. Pero es típico, pues, cuando hacemos guardias en el hospital, cada 3 4 de la mañana, vengan familias con los peques que en casa están con esta tos constante de perro, con este ruido así el proceso de viaje allí ya me ha dado de camino al hospital, al respirar este aire de la calle fresquito, llegan ahí y ya no tienen nada. Pues se le indica pues, el antiinflamatorio o el corticoide, ¿vale? Que a veces normalmente damos una dosis única que hace efecto durante varios días y ya mejora y ya está. Normalmente no suelen tener mayores complicaciones. Asustan mucho porque de repente estamos durmiendo nos hemos ido a dormir sin problemas y de repente nos despertamos con esa tos. Pero bueno, sí que es cierto que gracias a las vacunaciones, pues antes los episodios, sí que habían episodios graves de este tipo de laringitis, pero ahora ya son mucho menos frecuentes. Pero bueno, que los padres sepan reconocer esta voz y sepan que tanto el ambiente húmedo y como el antiinflamatorio pues puede mejorar estos episodios, pues también desde luego es importante. Y luego ahora, pues, otras infecciones respiratorias, pues la gripe. También estamos viendo ahora mucha gripe. Que la gripe, sobre todo a diferencia de los catarros normales, pues es que la fiebre suele ser bastante más prolongada, no solamente 2-3 días, sino que puede durar más tiempo. Dolores musculares, más cansancio, más estar ahí que no puedes ni moverte de la cama. También se resuelve sola, la mayoría de gripe se resuelve sola en unos días sin requerir ningún tipo de tratamiento. Y esta temporada pues se está vacunando ya a los menores de 5 años, sobre todo porque son lo que comentaba, con mayores riesgos de complicaciones y mayor riesgo de transmisión de esta infección. Entonces se vacuna a los niños pequeños pues con el objetivo eso de evitar complicaciones y bajar también pues los casos, porque se contagia mucho. Entonces si va a un niño con gripe al cole, pues lo probable es que en poco tiempo se contagia a toda la clase. Entonces, bueno, sí. Pues quería preguntarte por eso que estamos de Navidad hasta ahora, sobre todo, ¿no? Y una incidencia altísima de gripe A, que hay muchas familias que estaban luego como desconcertadas. Si me puedes decir un poco pues, qué diferencia hay, cómo abordar, ayudar a que, bueno, sobre todo yo creo que la principal diferencia no es que es mucho más contagiosa, ¿no? Como más virulenta. Sí, a ver, de gripe encontramos varios grupos de varias subfamilias de gripe, pero al final el manejo es lo mismo. Hay que vigilar pues lo mismo, antitérmicos, si vemos que no se encuentran bien, si tienen malestar, reposo en casa, hidratación y quedarse en casa pues hasta que no ir al cole, hasta que no mejoren los síntomas. Si vemos que
lo que decía, normalmente suelen ser episodios, cuadros con fiebre que duran varios días, pero si vemos que pasan 2, 3 días y no notamos mejoría, pues comentarlo con el pediatra para que valore pues, que no haya ninguna complicación sobre todo, y luego pues vigilar los síntomas de alarma pues de dificultad respiratoria, que veamos que cuando le baja la fiebre, pues por lo menos reviscolar un poquito, aunque nos llegan a estar normalmente bien, como siempre cuando están sanos, pero por lo menos que veamos que les hace un poquito de efecto, que están bien hidratados, que no vomitan constantemente, pues realmente son síntomas de alarma generales, pero realmente tampoco hay ningún tratamiento que lo cure. Así que paciencia y tener en cuenta pues, que dura un poquito más de un cuadro catarral normal, sobre todo, y vigilar cuando debemos consultar. Para que hacer también de alimentación y hidratación, si nos puedes dar tus consejos, ¿no? Para cuando están así, porque muchas veces, obviamente, pues, menos apetito, les apetece menos de todo, ¿qué podemos hacer? Pues, obviamente, ¿no? Pues, comida sana, cálidos y demás. Sí, por ejemplo, también cómo les pueden ayudar los probióticos, tanto durante el proceso pues como a largo plazo, ¿no? Pues para tener un sistema inmune más fuerte, ahora que estamos todos pues, un poco más tambaleados en ese sentido. Bueno, pues desde luego una alimentación variada y equilibrada es importante en cualquier etapa de la vida. Luego sí que sé que cuando están malitos están más inapetentes, les duele la garganta, no tienen hambre. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante mantenerles bien hidratados. Los bebés que están con lactancia materna, que continúen su lactancia. Ofrecerles de manera frecuente comida en niños ya a partir de los 6 meses que ya estén con la alimentación complementaria, o más mayores, pues es ofrecerles comida de manera frecuente, comida apetecible para ellos, ¿vale? No hace falta hacer dietas muy exigentes, que sean sanas, pero apetecibles para ellos. Pues si no le gusta, pues no sé, si no le gusta el pescado, pues tenemos en esos momentos otras alternativas para que vayan comiendo un poquito, aunque sea más veces al día, menos cantidad. Y luego, sobre todo, asegurar que están bien hidratadas, porque cuando están malos, pues todo esto puede provocar deshidratación. Entonces, es una de las complicaciones que debemos evitar. Y luego sí que es cierto pues, que en cuanto a los probióticos que me has comentado, sí que se ha visto en los últimos estudios, de hecho en 2022 salió uno que decía pues, que los probióticos administrados en algunas patologías o a largo plazo pues, podría disminuir esa frecuencia de infecciones, pero bueno, todavía está un poco también todo, como todo en estudio. Entonces, claro, todavía hoy en día no sabemos qué tipo, porque hay muchos probióticos, hay que ver un poco cuál administramos, qué dosis, qué pautas, pero bueno, sí que los estudios hablan los últimos estudios hablan de que los probióticos en algunas patologías pues podrían ayudar y luego también pues como preventivo. Pero bueno, todavía hay mucho que estudiar de esto y en ello estamos intentando actualizarlos constantemente. Además, lo ideal es consultar al profesional de referencia, ¿no? Porque lo que has dicho tú, cada probiótico tiene su cepa, su función, no es lo mismo para el típico de repetición, pero para diarreas también hay algunos probióticos que se ha visto que tienen mayor evidencia científica. Entonces, bueno, pues no es cualquier probiótico, hay que ver cuál está indicado y bueno, tener en cuenta pues que bueno, que todo esto hemos visto que va actualizándose y sí que es cierto que los estudios hacia los probióticos se ha visto pues que tienen buenos resultados, pero que todavía tenemos que un poco definir todo mejor. Sí. Pues, si te parece, has tocado antes un poco también el tema del frío y demás, hacer un poco de derribar mitos y leyendas, ¿no? Pues, o las cosas más que antes se hacían, ahora no, pues como de el frío, no pasa nada por andar descalzos. Y justo eso lo había pensado también. Consejos generales en ese sentido y sobre todo para al final por tranquilizar, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues bueno, es cierto que se dice que no vayas con el pelo mojado que te vas a resfriar, no vayas con un descalzo que te vas a resfriar. Pues bueno, los virus respiratorios entran por la vía respiratoria, ¿vale? Entonces tenemos que tener una persona enferma para que nos contagie el virus, de manera pues a través de la tos, a través de los estornudos, al hablar. Entonces, bueno, sí que es cierto, como decía anteriormente, que el frío del ambiente puede favorecer que aparezcan infecciones, pero que necesitamos una persona enferma delante para que nos lo contagie, ¿vale? Por eso, porque el frío hace que los virus estén como circulando más fácilmente, las vellosidades que tenemos en la nariz para protegernos de los agentes, de la entrada de agentes externos, pues no hacen
así no están al 100% haciendo su función. Todo esto puede favorecer que el frío, en las épocas de frío, tengamos más infecciones. Además, pues porque quedamos en sitios cerrados, no estamos al aire libre como suele pasar en verano. Entonces, todo esto pues, favorece las infecciones en verano, pero no por ir descalzo vas a cogerte la infección, pues te vas a resfriar, vas a tener frío en los pies, pero no vas a coger una infección, ¿vale? Entonces, pues bueno, de hecho, es bueno que los niños caminen descalzos, ¿vale? Para favorecer todo el desarrollo de sus piecitos, de sus deditos. Es bueno, y si tenemos frío en el suelo de casa, pues le podemos poner un calcetín, pero como confort térmico, no para prevenir que haya ninguna infección, ¿vale? Pues obviamente de solo estar frío, yo no soy la primera que no voy descalza, pero no por prevenir infecciones, sino para estar a gustito, para estar más a gusto. Otro de los mitos, por ejemplo, muy habituales, es el color de los mocos, que aparece el color verde de los mocos y ya las familias se preocupan porque piensan que hay que dar antibiótico porque tiene los mocos verdes. Pues tened en cuenta que los mocos cambian de color a medida que va avanzando la infección. Al principio son claritos, luego más amarillentos y luego pasan a ser pues, más verdes y más espesos. Significa ese color se lo confiere por las células defensivas que han llegado allí y están combatiendo la infección, ¿vale? Pero significa que la evolución del catarro está como resolviéndose, por decirlo así, porque ya las defensas están actuando sobre el punto sobre ese lugar de la infección. Entonces, bueno, pues mocos verdes, no hay que hacer nada, no cambia nada, no hay que asustarse, ¿de acuerdo? Luego también, pues cosas que se hacen, los tratamientos, como ya lo he dicho anteriormente, el tratar los mocos, tratar a todos darles jarabes, pues todo esto no es adecuado, porque no mejoran los síntomas y tampoco puede tener secundarios. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta los jarabitos con mucha precaución y evitarlos sobre todo en los niños pequeñitos, ¿vale? ¿Y qué más de mitos que podemos tener? No sé si hay alguna duda por aquí que haya surgido. De hacer scroll porque ha ido entrando mucha gente desde que arrancamos. Si tienes tú alguna que te hayan mandado por tu cajita, Sí. o de las más recurrentes que sepas tú que puede ayudar a despejar dudas. He preguntado, por ejemplo, el tema del tratamiento de la bronquitis, del asma, ¿vale? Pues bueno, el asma es una enfermedad que es, digamos, cuando un niño tiene predisposición a tener bronquitis de manera de repetición. Sí que es cierto que los niños pequeños, hasta los 3, 4, 5 años, hay algunos que tienen más predisposición a tener bronquitis recurrente. La bronquitis es cuando lo que decía, que se inflama el bronquio, entonces requieren de medicación para mejorar la respiración. Pero no significa que eso vaya a persistir a lo largo de los años. La mayoría, a partir de los 3, 4 años, dejan de tener estos episodios y no tienen mayores episodios luego más adelante. Pero bueno, ¿cuál es el tratamiento? Al final del tratamiento queremos dilatar estos bronquios para que respire mejor. Entonces el tratamiento es un inhalador que se administra cuando haya, normalmente pues decimos una orientación de una pauta pues cada 4 horas, cada 6 horas, en función también de la gravedad del niño, para que respire mejor, para que en vez de estar así, pues por lo menos esté así y que pueda respirar un poquito. Luego sí que es cierto que a los niños que tienen episodios recurrentes tenemos un tratamiento preventivo, ¿vale? Que damos durante una temporada o la temporada de invierno o a veces durante todo el año para que tengan menos predisposición a estos episodios y que si los tienen sean de menor gravedad. Entonces son niños que veamos que igual de noviembre a enero, pues es que vienen a la consulta 3, 4 veces con episodios de manera recurrente. Pues estos niños sí que tenemos que, tenemos una serie de tratamientos que en función también de la edad y todo decidimos cuál administramos para intentar controlar estos episodios y que al final no tengan tantos y que no requieran pues consultar en urgencias o ingresar. ¿Vale? Esta duda sí que la tenía. Luego el tema de los lavabos nasales. Una similar por de justo tratamiento de base en peques con asma. Nos da un poco miedo posibles secuelas a largo plazo. Nada, el tratamiento se utiliza con mucha frecuencia ese tratamiento y que al final estamos evitando que tengan unos episodios de bronquitis que pueden, la mayoría no, pero que pueden al final requerir ingreso, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que intentar cuantos menos episodios tengan y menos graves, desde luego mejor. Entonces el tratamiento que se administra está muy estudiado, muy controlado y es seguro. Entonces
Y tampoco es un tratamiento que vaya a ser para siempre, va a ser 1 o 2 años hasta que en la mayoría de niños, porque la mayoría, como decía, luego se acaban resolviendo. Y si lo requieren más tiempo, tampoco pasaría nada. Es un tratamiento muy seguro que dentro de todas las guías está contemplado. Fenomenal. Y vas a comentar tu tema lavados nasales, que también es súper interesante. Sí, lavados nasales. Tengo una publicación también de este año que está bastante completo, que hice con una fisiorrespiratoria. Pues bueno, el lavado nasal se tiene que realizar siempre que el niño esté molesto por la tos, por la mucosidad, que no pueda respirar bien, que no pueda comer bien, que no pueda dormir bien. Entonces le aliviaremos la mucosidad con el suero nasal. Existen varios dispositivos, ¿vale? Tenemos como unas duchas nasales, que lo que hacen es el suero como disolverlo un poquito más. Tenemos unos dispositivos que dentro de las jeringuillas podemos aplicar para que no sea tanto a chorro, tiramos para allá arriba, para que no sea tanto a chorro directo. Y normalmente lo que decimos es que el bebé se coloque, nos colocamos detrás del bebé, la aguantamos y simplemente pues tengo una jeringa ahora normal, pero podría ser con cualquiera de los dispositivos, pues sería introducir sobre uno de los orificios nasales el suerito en uno de los orificios nasales y luego esperar un poquito y en el otro, ¿vale? Y se haría las veces si haga falta. ¿Con qué lo hacemos? Pues en general se puede hacer con un suero fisiológico normal o unos o sueros que sean o tipo agua de mar que sean también isotónicos, que se llaman, que las concentraciones de sales sean similares al suero fisiológico. Sobre todo en casa, lo ideal es que las familias tengan este tipo de suero también para hacerlo. Y luego ya en casos especiales, algunas veces ya se indica unos sueros como con más concentración de sal, por decirlo así, que son los sueros hipertónicos, que se llaman. Y luego, pues eso, cada vez que veamos que nuestro bebé está molesto, pues porque tiene mucosidad y que no puede ni comer, no puede hablar, no puede dormir, pues le haríamos el lavado nasal antes para aliviar esta molestia. Y el uso también de, bueno, humidificadores y demás. También es un tema Hay también controvertido, ¿verdad? Es un tema controvertido, porque al final depende del caso. Porque si hay algunos infecciones respiratorias que el tema de los humidificadores pues puede todavía empeorar el cuadro. Y además tenemos que tener en cuenta pues que el tipo de humidificador, la higiene que sea adecuada porque pueden proliferar hongos. Bueno, es un poco controvertido. Y recomendaciones generales, desde luego, no. De manera se podría valorar algunos casos, pero no lo recomendamos a todos los niños. Justo nos era una pregunta interesante. Yo creo un poco relativa a lo que has dicho antes de la tos, ¿no? Que al final hay que dejar que tosan porque es bueno para que se limpie. Dice, con la fiebre pasa lo mismo. Es mejor dejar que tengan un poco, pues, como para que el cuerpo no luche, o darles rápidamente la medicación. La fiebre significa que el cuerpo se está defendiendo contra la infección, ¿vale? Entonces la fiebre en sí no es mala. Lo que pasa es que la fiebre provoca malestar y provoca decaimiento. Entonces nosotros queremos, con el tratamiento del antitérmico, queremos aliviar este malestar que la fiebre provoca, pero no que se vaya la fiebre en sí misma, ¿vale? Entonces, que tengan fiebre. Si el niño está con 38 de fiebre, está corriendo, jugando, no hay que tratarlo. La fiebre lo que hace es, digamos, sirve de alerta para que las defensas acudan para actuar y al mismo tiempo lo que hace es adormilar a los virus y las bacterias para que no se vayan multiplicando por el cuerpo, ¿vale? Entonces la fiebre es buena. Tenemos que ver la fiebre como una aliada para combatir la infección, pero claro, si esta fiebre hace que el niño que no se encuentre bien, esté decaído, pues lo tratamos con este objetivo. Pero si le baja la fiebre, pasa de 39 a 38,5 y pasa de estar tirado en la cama a estar animado y contento, el objetivo es ese, no que se quede sin fiebre, ¿vale? Entonces no tratar porque tenga fiebre, sino tratar cómo se encuentra el niño. Pregunta otra mamá. Peque de 3 meses con espasmo del sollozo. El médico dice que no necesita tratamiento. No, esto no tiene nada que ver con infecciones respiratorias, pero No sé si no lo hay contaba ella tratamiento. vinculada porque a lo mejor algún proceso. Sí, no, pero los espasmos de sollozo son cuando algunos niños que lloran intensamente, muy fuerte, llega un momento en el que, digamos, dejan de respirar unos segundos, entonces como pueden llegar a perder el conocimiento. Pero esto esto es algo que puede pasar y que se resuelve, pero no hay ningún tratamiento para estos casos. Como madurativo, ¿no? Sí. Bueno, y el tratamiento de la lingitis en bebés menores en 6 meses, a los que no está indicado todavía dar ibuprofeno como antiinflamatorio, ¿qué tratamiento se les daría? Bueno,
En general no recomendamos de manera general ibuprofeno menos de 6 meses, pero se podría valorar administrar a partir de los 3 meses en algunos casos, o administrar el corticoide que he comentado en sustitución. Bueno, hay varias alternativas de antiinflamatorios que podemos dar y obviamente, claro, las recomendaciones que damos es no dar en menos de 6 meses, pero bueno, si bajo control e indicación médica podría valorarse cambiar la indicación. Preguntar, ¿es aconsejado el suero hipertónico cuando hay moco en la garganta o mejor mayoritariamente el isotónico? Por lo que decía, normalmente el isotónico. El hipertónico es cuando es un moco muy espeso, cuando hay mucha congestión, cuando cuesta, vemos que con el otro no es realmente efectivo el lavado nasal, pues se podría probar. Pero como normalmente con suero y luego pues eso que se vaya a un fisio respiratorio que te lo indiquen, pues desde luego bajo prescripción, bien. Pero como norma general el isotónico es suficiente. Fenomenal. Pues no nos está entrando ninguna más. ¿Hay alguna, Nerea, que quieras? Esto es imprescindible, que se quede grabado o como mensaje de tranquilidad a las familias? ¿Algo que te gustaría compartir? Bueno, pues sobre todo mucha calma y mucha paciencia con esta época, que se pasa, que se pasa. ¿A partir de qué edad dices tú que se Pues yo, por empieza a ver ejemplo, a partir del segundo año de escolarización, de escuela infantil, yo noté muchísima mejoría ya. Y este año, con 3 años, que el primer año de cole, he de decir que hemos faltado 3 días en todo el curso. Wow. Así que se ve la luz. También mi nena no ha tenido problemas de bronquitis, es una nena sana y todo, pero bueno, que tocamos madera, que de momento estamos teniendo un muy buen año. Ya el año pasado fue bueno, entonces es el primer año, sí, suele ser el que no ves la luz y estás continuamente con noches en vela, con tetris familiar para poder trabajar y cuidar al bebé y cuidar al niño, pero que mejora con paciencia y bueno, que sepan lo que hay que vigilar, los síntomas de alarma y bueno, que al final, lo que decía antes también de mi libro, que aquí al final tengo un capítulo de qué hago si, ¿vale? Hay un capítulo de mi libro de qué hago si. ¿Qué hago si tiene mocos? ¿Qué hago si tiene fiebre? ¿Qué hago si vomita? ¿Qué hago si...? Todo esto también lo tengo explicado en mi libro y que bueno, que como manual de consulta rápida, ¿qué hago si se cae? Si se da un golpe, todo eso lo tengo aquí apuntado. Y también en mi perfil tengo muchísima información y que es nuestro objetivo aquí los pediatras es intentar ayudar a tranquilizar a las familias, ayudarlas y darles pues toda la información para que la tengan. Luego, obviamente, con su familia, con su crianza, cada uno decide cómo lo quiere hacer, pero bueno, por lo menos que tengan una información en la que buscar de manera fiable y bueno, con los que estamos aquí somos profesionales que queremos lo mejor para las familias y nos estamos actualizando constantemente, entonces es importante también que tengan un lugar donde sepan también que desde luego sus pediatras, pero bueno, que si tienen dudas que hay fuentes fiables donde pueden buscar. Se agradece mucho el que ya tantos perfiles como el tuyo pues son pequeños faros, ¿no? Que nos ayudan un poco en esta época tan complicada. Para nada sustituir las indicaciones de los pediatras de cada familia, porque cada familia, sus pediatras son los que conocen a sus circunstancias, pero bueno, al final damos unos consejos pues para dar tranquilidad y dar un poquito de calma a todos y bueno, que al final las familias buscan lo mejor para sus peques y bueno, que al final que confíen en ellos también es importante y que sepan que bueno, que lo están haciendo súper bien, así que nada, agradecer a todos por estar aquí y a vosotros también, a Reuteri, por confiar en mí en este ratito. Muchas gracias por que nos digas que lo hacemos bien, pues ayuda, ¿no? Porque ya sabemos que es difícil, así que enhorabuena por este espacio que tenéis Despertar la Habla, porque la verdad es que habéis contado con muchos profesionales y de muchas temáticas diferentes, entonces yo creo que todo esto aporta también mucho. Pues seguiremos mes a mes. Tenemos una sorpresa, así que está atentos ahora porque seguimos teniendo Nerea para rato. Obviamente la tenéis también en sus redes, su consulta, en su libro. Así que bueno, y se queda guardado para todos los que o no habéis podido verlo entero o habéis llegado un poquito tarde. Millón de gracias, Nerea. A todos los que estéis ahora en este maratón de virus, ánimo y paciencia. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado y te resulte útil. Te acompañamos en las diferentes etapas y necesidades de vuestros hijos.
Reuteri, tranquilidad desde el primer día.